Han vuelto los mouse al canal y hemos regresado con un clásico de clásicos, el Corsair M65 Pro. Este es uno de los mouse que antiguamente se utilizaban a través de pesas, así que vamos a averiguar con un unboxing y un extenso review si realmente hoy en día en el 2022 vale la pena tener un mouse con pesas o no. Todo eso y más aquí en TechK. Y bien, como siempre, antes de comenzar, déjenme recordar en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, en las cuales ustedes nos pueden empezar a seguir para estar más pendientes del mundo gamer y las noticias, y lógicamente para que nos ayuden en encuestas y preguntas para saber qué review tendremos próximamente al canal. Recuerde que ustedes son los encargados de traer el próximo review. Ahora, ustedes dirán, Kelvin, ¿por qué trajiste el Corsair M65 Pro si es un clásico de clásicos? Pues bien, resulta que nos dimos cuenta que tanto en Mercado Libre como en Amazon ha bajado demasiado de precio, así que tiene un valor muy asequible para hacer un primer mouse. Así que si tu presupuesto es bastante bajo, esta es una muy buena opción. ¿Pero por qué? Pues bien, ya lo veremos con nuestro unboxing y sobre todo con nuestra review. Y bien, como siempre en el canal vamos a empezar detallando la parte externa de la caja, que en este caso Corsair tiene cajas muy sencillas, así que no hay mucho que detallar. Por ejemplo, en la parte frontal podemos ver la imagen del mouse, que tiene un diseño como de cola en la parte de atrás y que su cable no está en el centro sino en la parte izquierda, así que por ese lado muy bien. Por la parte de atrás podemos ver una pequeña foto donde nos muestra que este mouse tiene pesas en diferentes posiciones, las cuales podemos agregar o quitar. Entonces, pues no siendo más, vamos a abrir la caja por aquí. Y bien, aquí sacando la parte principal, sacamos el empaque, la caja no tiene nada más, la colocamos a un lado y quitamos este otro empaque por la parte de aquí abajo. Tenemos un manual de garantías, tenemos un manual de uso, esto lógicamente los colocamos a un lado y vamos a ver la parte principal, que es el mouse como tal. Y bien, comenzamos detallando este mouse por su cable, y es que estamos hablando de un cable trenzado bastante resistente y con su punta de puerto USB-A, que lógicamente es 2.0 y no 3.0, pero ya saben que este es un mouse que ya tiene bastante tiempo en el mercado. Pero lo que me llama la atención es su forma de conectar. Su diseño está totalmente diferente a otros, puede ser muy grande, puede incomodar si no tienes espacio en la parte de atrás de tu PC, pero se le agradece que el diseño sea diferente, como que llama la atención un poco, ¿no? Ahora, el cable viene conectado directamente, o sea que no se puede soltar, así que tienen que tener mucho cuidado porque si se parte, pues ya definitivamente el mouse ya no va a servir o te va a tocar repararlo y va a ser mucho más difícil y costoso. Ahora, el diseño como tal me encanta, es un mouse aunque tiene mucho tiempo en el mercado, el diseño está súper innovador, tiene su pequeña cola aquí en la parte de atrás y tiene levantamiento afuera, entonces me gusta mucho. El material es tipo mate, entonces esto es muy bueno, pero a la vez ustedes saben que con el tiempo el tipo mate se va a ir pelando poco a poco. Yo le calcularía, no sé, como un año más o menos, dependiendo del uso que le des y dependiendo de qué tanto sudes tu mano. Pero el diseño se ve muy bonito al principio, pero lógicamente tienen que entender que se va a ir pelando poco a poco. Ahora, en la parte izquierda tenemos tres botones: el botón rojo principal, que lo podemos configurar como para disparo, y los botones adelante y atrás. Por el otro lado tenemos ningún tipo de botón y tenemos los dos clics derecho e izquierdo, aparte de los botones en la parte de arriba del DPI, que es para agregar o quitar, y el botón del centro y nuestro roll. Entonces, en total tenemos 8 botones, estamos hablando de un mouse de 8 botones. En la parte de abajo encontramos las tres pesas, que de por sí como tal sí está bastante pesado este mouse, pero vamos a quitarlas a ver en cuánto queda el peso del mouse como tal. Algo que les quiero agregar, y es que en las partes laterales viene bien rasposo el material, así que se puede adherir a las manos fácilmente para que no se les vaya a deslizar los dedos y vayan a oprimir por accidente. Entonces eso llama mucho la atención. Tiene dos tipos de materiales, a los lados y en la parte de arriba. Ahora vamos a tratar de conectarlo y vamos a ver los pesos con sus pesas, valga la redundancia, o sin sus pesas. Bien, ahora teniendo el mouse conectado, le podemos hablar bien del RGB. ¿Qué podemos notar? Notamos tres tipos de iluminaciones que las podemos combinar en diferentes tres tipos de colores. Primero, estamos hablando de la parte frontal donde está el scroll y se puede ver una pequeña iluminación azul. Ahora también tenemos el color, que es el que diferencia el DPI. Entonces podemos simplemente aumentarlo o disminuirlo, que predeterminadamente vienen 5 colores y ustedes obviamente en el software lo pueden modificar.
pero aquí vienen predeterminadamente 5 y el RGB mayor es en la parte de la cola donde está el logo de Corsair. Y es que, ¿por qué les digo que llama más la atención? Porque no solamente ilumina el parte del logo de Corsair, sino ilumina también la cola en la parte de abajo. ¿Por qué? Por su diseño, que está totalmente abierto y como rayado, o por así decirlo, y hace que ilumine más hacia abajo y saque la iluminación hacia la parte del piso. Entonces se ve mucho mejor. En tu mesa se puede ver un poco de iluminación en la parte de atrás. Entonces pues el diseño está bastante diferente, bastante bueno. Me gusta su tipo de iluminación, ya que puedes mezclar 3 tipos de colores, entonces estamos bien por ese lado. Ahora, ¿recuerdan el botón que les estaba hablando? El botón como de francotirador, de disparo, de apuntar, podemos decirlo así, el rojo que está acá. Pues bien, resulta que este tipo de botón es especializado simplemente para que cuando ustedes lo oprimen, si ustedes se dan cuenta, al oprimirlo, ustedes cambian el color del DPI. Y es que resulta que este es exclusivamente para cuando estás en juegos de batallas o combate, el cual ustedes al oprimirlo, el DPI se disminuye tanto que ustedes pueden manipular el mouse mucho más preciso y poder apuntar y tener mucho mejor tiro. Entonces eso está súper bien, se puede adaptar muy fácilmente, se puede también obviamente modificar en el software, pero les aconsejo que como viene predeterminado ya está mejor y más que suficiente. Ahora, por otro lado les digo las pesas, y es que las pesas, si ustedes pueden notar, tienen como una pequeña ranura en la cual ustedes pueden quitarlo con una moneda o con un destornillador. Entonces, al quitarla, ustedes van a encontrar en la parte de abajo una pesa. Esa pesa la pueden sacar y pueden volver a colocar el tornillo para que no se vea hueco y tenga un peso mucho más ligero. Pero si ustedes quieren volverlo un poco más ligero aún, pueden quitar la pesa y el tornillo también, para que simplemente quede sin ningún tipo de peso metálico y quede mucho más ligero. Entonces realmente sí vale la pena, con pesas o sin pesas, ya es a gusto de ustedes. Ahora, hablando de las características de este mouse, son bastante sencillas, y es que estamos hablando primero de un cable trenzado de 1.5 metros, un diseño con 8 botones totalmente configurables, un manejo de 3 niveles de pesas, un RGB en 3 posiciones configurables, un DPI de 12.000, que para mí es más que suficiente en un mouse de estos, y una vida útil de 20 millones de clics, dándole a este mouse una buena posición en mouse gamer. ¿Qué les puedo decir de este mouse? En mi concepto personal realmente vale mucho la pena aún. A pesar de que ya tiene varios años en el mercado, sigue manteniendo su versatilidad, su manejo, su calidad de materiales y hasta su diseño sigue siendo innovador. Así que realmente es un mouse que yo diría que vale mucho la pena, y sobre todo porque es un mouse bastante económico en el 2022. Y es que estamos hablando de tan solo $39 en el mercado actualmente. Ahora, según Mercado Libre y Amazon, en sus países más o menos está en estos precios. Así que sí, realmente es un mouse precio-calidad que vale mucho la pena. Si quieres comenzar en este mundo gamer y quieres tener tu primer mouse gamer, esta sería una muy buena opción. Así que si les ha gustado este video, no olviden darle un like, y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban al botón rojo de aquí abajo y toquen la campanita para que YouTube les notifique cada video nuevo que vamos sacando en el canal. Nos vemos la próxima semana en un próximo review. Bye.